Mientras los cielos derraman lágrimas sobre China, una tormenta de dimensiones bíblicas ha desatado su ira. La venerable y espléndida presa de las Tres Gargantas, un monumento al ingenio humano, ha sido sometida por la fuerza de una autoridad superior. Nanyang, una urbe que vibraba con vida, yace ahora bajo las aguas de un deslave que parece cumplir las antiguas profecías de la inundación de Noé, mencionada en Génesis 7. En medio de la ruina resuena un eco revelador. Este evento no es meramente un cataclismo natural, es un presagio divino, un aviso del Apocalipsis. Los indicios son evidentes y su mensaje imborrable. La segunda venida de Cristo parece cercana. Al presenciar el desmoronamiento de la presa y el subsiguiente caos, se nos invita a reflexionar sobre los cimientos de nuestro mundo y nuestra fe. ¿Estamos listos para enfrentar la tempestad que se aproxima? Profundicemos en el significado profético de este desastre y la clara evidencia que señala hacia el retorno próximo del Salvador. China se ve ahora sumida en una profunda crisis, enfrentando una cadena implacable de desastres naturales. Desde las devastadoras consecuencias de las inundaciones hasta los terremotos destructivos, incontables comunidades lidian con el tumulto y la incertidumbre. Para muchos, estos eventos son más que simples fenómenos naturales. Se interpretan como señales divinas, incitando a la introspección espiritual profunda y a reaccionar con compasión. En estos tiempos críticos, los cristianos reconocen que volver a Dios en oración es esencial y urgente. La oración se convierte en nuestro refugio, un santuario donde buscamos la intervención divina y consuelo en medio del caos. Orar es una forma poderosa de interceder por los afectados, para sostenerlos en sus momentos más difíciles y para rogar a Dios por fortaleza y resiliencia mientras la nación navega por estas aguas turbulentas. Las Sagradas Escrituras nos exhortan a orar constantemente, en especial cuando las tinieblas parecen más densas, como nos recuerda 1 Tesalonicenses 5:17. A medida que China enfrenta estos desastres, los cristianos de todo el mundo se unen en una sola voz, pidiendo la misericordia y sanación de Dios para las áreas golpeadas. Cada plegaria se eleva hacia los cielos, tejiendo una red de esperanza que une a creyentes de diferentes continentes. Sin embargo, es vital entender que orar es solo el inicio de nuestra respuesta. La doctrina cristiana enfatiza la importancia de la fe acompañada de obras. Como se expresa en el libro de Santiago, la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Este recordatorio vital enciende en nosotros un sentido de urgencia para convertir nuestras oraciones en acciones concretas de amor y bondad. Ahora más que nunca, se llama a los cristianos a actuar con corazones abiertos y manos dispuestas, encarnando el espíritu compasivo de Cristo en cada gesto. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Es imprescindible no perder la oportunidad de demostrar amor de forma práctica, contribuyendo a proyectos de socorro, formando grupos de apoyo locales o incluso ofreciendo nuestro tiempo para ayudar en los trabajos de restauración. Cualquier acto, no importa su tamaño, tiene el potencial de ofrecer consuelo y esperanza. Los desastres, si bien son retos severos, representan una ocasión singular para que los fieles extiendan su fe y proporcionen esperanza a aquellos en situación de riesgo.
Después de tales eventos, es común que las personas se muestren más abiertas a explorar cuestiones espirituales, en busca de respuestas que superen las preocupaciones diarias. Este momento crítico es una invitación para que los cristianos se pongan de pie y difundan el impactante mensaje del amor y redención de Dios a aquellos que buscan un sentido más profundo en sus vidas. Establecer una conexión con los afectados demanda una autenticidad y empatía verdaderas, ya sea a través de diálogos, compartiendo recursos que inspiren o liderando iniciativas de soporte comunitario. La meta es ser una luz de esperanza y no explotar el dolor ajeno. La divulgación del Evangelio no debe ser un simple punto en una lista de tareas. Debe emerger de un deseo auténtico de apoyar y elevar a otros. Cuando nos acercamos a quienes han sido impactados, es vital respetar sus distintas creencias y enfoques, manejando cada interacción con delicadeza y comprensión. Al reflejar el amor de Cristo en nuestros actos y palabras, podemos forjar lazos que potencien el crecimiento espiritual futuro. Ante los recientes desastres en China, es una responsabilidad significativa para los cristianos de todo el mundo responder tanto con oraciones como con apoyo tangible, compartiendo también el mensaje del Evangelio. Mientras seguimos buscando orientación y la intervención divina, debemos también desplegar nuestros recursos y esfuerzos para socorrer a los que se enfrentan a necesidades urgentes. Esta estrategia dual no solo aborda el dolor inmediato, sino que manifiesta los principios fundamentales de nuestra creencia: el amor, la compasión y el servicio altruista. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La reacción colectiva frente a estas catástrofes resalta la solidez y cohesión de la comunidad cristiana. Es una chance para poner en práctica las enseñanzas de Jesús, que nos encargan amar a nuestros prójimos y asistir a los desprotegidos. Al coordinarnos en oración, servicio y en la difusión de nuestra fe, podemos dispersar la oscuridad y mostrar un destello del reino de Dios en la tierra. Ahondemos en el desastre. La ciudad de Nanyang, en la provincia de Henan, China, ha sido escenario de una devastadora inundación, desencadenada por lluvias torrenciales y elevación de los niveles de agua. Este trágico evento ha sumido la ciudad en el desorden, incitando a las autoridades locales a responder con rapidez ante la escalada de la crisis. Las lluvias intensas, que superaron los 300 milímetros en un breve lapso, provocaron que se declarara una alerta roja de inundación, el nivel más grave de alerta. Mientras la comunidad batallaba contra las graves secuelas, algunos habitantes vieron este desastre como un signo de castigo divino o como un augurio de tiempos apocalípticos, lo que suscitó una mezcla compleja de miedo, reflexión y despertar espiritual. El impacto de la catástrofe fue abrumador. Las viviendas y establecimientos comerciales quedaron sumergidos, la infraestructura vital sufrió daños graves y cientos de personas tuvieron que ser evacuadas.
Los equipos de emergencia estaban desbordados, esforzándose al máximo para rescatar a los atrapados por las corrientes y distribuir suministros cruciales a las zonas afectadas. El alcance del desastre sobrepasó las capacidades locales, haciendo necesaria la intervención de autoridades provinciales y nacionales. El panorama de calles anegadas, escombros flotando y ciudadanos desplazados delineaba una imagen sombría de la grave situación de la ciudad. Ante tal devastación, surgen interrogantes sobre las causas de tales calamidades. Algunos lo atribuyen a fenómenos naturales, exacerbados por el cambio climático y factores ambientales. No obstante, hay quienes buscan explicaciones más allá de lo científico, inclinándose por interpretaciones espirituales. Dentro del cristianismo, es común la creencia de que los desastres naturales pueden ser manifestaciones del descontento divino o advertencias para la humanidad. Esta visión se sustenta en relatos bíblicos donde inundaciones, plagas y otros cataclismos son frecuentemente vistos como castigos divinos o llamados al arrepentimiento. Así, las recientes inundaciones en Nanyang son vistas por algunos como una señal de la ira de Dios. Esta no es una noción aislada. Diversas culturas y religiones a lo largo de la historia han interpretado los desastres naturales como reprimendas o mensajes divinos. En el cristianismo, la idea de las inundaciones como castigo divino tiene profundas raíces, con paralelismos evidentes en la narrativa de Noé. Según la Biblia, Dios envió un diluvio universal para limpiar la tierra de la maldad, salvando únicamente a Noé y su familia, los justos, Génesis 6:9. Para muchos creyentes, la inundación en Nanyang podría ser vista como un eco moderno de esta antigua historia, una invitación a revisar nuestros valores sociales y nuestra integridad espiritual. Profundizando en estas visiones apocalípticas está la creencia en la segunda venida de Cristo, un elemento central de la escatología cristiana. Esta doctrina sostiene la esperanza del retorno de Jesucristo a la tierra, momento que muchos creen será de juicio final y la culminación del reino de Dios. Catástrofes naturales, conflictos globales y sufrimientos generalizados son a menudo interpretados como precursores de este evento. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En este marco, la severa inundación en Nanyang podría interpretarse como una señal más que sugiere que los tiempos finales podrían estar cerca, lo que genera un aumento en la devoción religiosa y la introspección entre los fieles. Con algunos viendo estas inundaciones como un aviso divino, esta tragedia también ofrece una oportunidad para la renovación espiritual y el fortalecimiento de la fe. Iglesias y comunidades cristianas podrían aprovechar este momento para extender su alcance, compartir el mensaje del Evangelio y ofrecer orientación espiritual a aquellos que quizás estén reconsiderando sus creencias o buscando respuestas. En períodos de adversidad como el actual, muchos lo perciben como un punto de inflexión esencial para profundizar en su camino espiritual y reforzar su vínculo con Dios. La función de la Iglesia va más allá de brindar ayuda material. También está llamada a atender el espíritu, ofreciendo oraciones, enseñanzas de la Escritura y compañerismo para elevar a quienes lo necesitan. La inundación en Nanyang nos recuerda lo precaria que puede ser la vida, evidenciando la relación entre el entorno natural y los dilemas espirituales.
independientemente de si las inundaciones son producto de factores ambientales, un aviso de angustia divina o un indicio del retorno de Cristo. Tienen un profundo significado para quienes las experimentan. La reacción debe ser integral, atendiendo necesidades inmediatas, asistiendo en la recuperación comunitaria a largo plazo y proporcionando consuelo espiritual. Conforme las aguas se retiran y la ciudad se reconstruye, las enseñanzas obtenidas y las conexiones fortalecidas durante esta crisis definirán el futuro de Nanyang. Esto sirve como un recordatorio del poder perdurable de la fe, la bondad y la solidaridad para superar las adversidades. En un mundo donde los desastres a menudo causan gran dolor y pérdida, muchos buscan interpretaciones espirituales para comprender los sucesos. Entre los cristianos hay una perspectiva que interpreta estos desastres como manifestaciones de la ira de Dios hacia el pecado y los pecadores, una noción respaldada por las Escrituras. Esta creencia indica que la ira de Dios no es un fenómeno aislado, sino que actúa como un llamado urgente para que la humanidad se reconcilie con Él por su propio bien. Algunos ven los recientes desastres naturales en China, como las inundaciones y terremotos, como signos de desaprobación divina destinados a reconducir a las personas hacia una vida recta. Esta visión teológica subraya la necesidad de redención y retorno a los caminos divinos, mostrando la dualidad de Dios, su justicia y su deseo de redimir a la humanidad. La idea de que Dios se ofende tanto con el pecado como con el pecador se sustenta en varios pasajes bíblicos. El Salmo 7:11 afirma que Dios es un juez justo que demuestra su ira todos los días. Estos y otros textos bíblicos recalcan que la ira de Dios está constantemente dirigida hacia la erradicación del mal. Mientras la cultura contemporánea a menudo intenta distinguir entre el pecado y el pecador, la Biblia los presenta frecuentemente como interrelacionados. Romanos 1:18 menciona que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad por su iniquidad. De este pasaje se desprende que tanto los malvados como sus acciones son objeto del juicio divino. Esta interpretación desafía la visión moderna de un Dios indulgente, destacando un Dios profundamente preocupado por la justicia moral y la rectitud. Los desastres ocurridos en China, desde inundaciones repentinas que han desplazado a millones hasta terremotos devastadores que han fracturado comunidades, son vistos por algunos creyentes como actos de intervención divina que buscan provocar el arrepentimiento. Estos desastres no se perciben simplemente como eventos aleatorios, sino como llamados espirituales para retornar a Dios. Las Escrituras, especialmente en el libro de Amós, destacan cómo Dios utiliza estos sucesos para orientar a su pueblo. En Amós 4:6, Dios expresa: «Os he dado limpieza de dientes en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no os habéis vuelto a mí, dice Jehová». Esto sienta una base bíblica que propone que Dios puede permitir o incluso orquestar eventos como medio para despertar la conciencia espiritual e incitar un retorno a la rectitud. No obstante, esta angustia divina debe interpretarse como una herramienta de corrección y no como un signo de condena definitiva. Según las doctrinas cristianas, la angustia de Dios tiene un propósito más allá del castigo. Hebreos 12:6 refuerza esta idea: porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina divina está diseñada para fomentar el arrepentimiento, la madurez espiritual y una renovada relación con el Creador. Así, las dificultades en China podrían verse no solo como resultado de la desgracia divina, sino también como oportunidades para la reflexión espiritual y la transformación. Frente al sufrimiento y la pérdida,
muchos se encuentran explorando profundas cuestiones espirituales. ¿Por qué permite Dios tal sufrimiento? ¿Qué significado más profundo se oculta tras estas calamidades? Para aquellos en busca de respuestas, estos momentos de aflicción pueden transformarse en una oportunidad para el crecimiento espiritual y un vínculo más estrecho con Dios. A lo largo de la historia bíblica, las catástrofes han impulsado a individuos y a naciones a volver a Dios. Por ejemplo, la ciudad de Nínive se transformó de sus caminos pecaminosos en respuesta a la advertencia de Jonás sobre el juicio divino. De igual manera, los desastres naturales en China pueden servir como recordatorios de la fugacidad de la vida humana y la soberanía de Dios sobre toda creación. En una sociedad que frecuentemente prioriza los avances tecnológicos y las ganancias económicas, estos eventos pueden romper la ilusión de control humano, recordando a las personas su vulnerabilidad y la necesidad de intervención divina. El libro de Eclesiastés ofrece más insight. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. A ello no se le puede añadir, ni de ello quitar. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Eclesiastés 3:14. La imponente fuerza de la naturaleza puede actuar como un humilde recordatorio, inspirando reverencia hacia Dios y un entendimiento renovado de la importancia de alinearse con sus deseos. Más allá de la reflexión personal y nacional, estas calamidades también presentan a la comunidad cristiana global la oportunidad de responder con compasión y unidad. Los cristianos están llamados a actuar como representantes de Cristo, ofreciendo tanto apoyo material como orientación espiritual. A través de la caridad, la oración y la evangelización, la Iglesia puede manifestar el amor de Cristo y brindar esperanza a los afectados por estas tragedias. La parábola del buen samaritano subraya la responsabilidad de cuidar a otros, especialmente en tiempos de crisis. Al responder a este llamado al amor, los creyentes tienen la oportunidad de suavizar el dolor mientras dan prueba del impacto transformador del mensaje del Evangelio. De manera más amplia, el significado espiritual de estos desastres puede relacionarse con un enfrentamiento cósmico más extenso. Según se expresa en Efesios 6:12, nuestra contienda no es contra seres humanos, sino contra gobernantes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de oscuridad, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Desde esta perspectiva, los desastres en China se pueden ver como indicativos de la guerra espiritual en la que los cristianos están convocados a engancharse mediante la oración, un comportamiento virtuoso y la resistencia espiritual. Permanecer resueltos en la fe y adherir a la justicia y la compasión implica reconocer claramente cómo la idolatría conduce al juicio divino. En un entorno donde los logros materiales y los valores laicos suelen eclipsar lo espiritual, la idolatría adopta diversas formas. Desde la exaltación del dinero, la ambición de poder, hasta seguir costumbres que chocan con los preceptos bíblicos, estos ídolos erróneos alejan a las personas de una verdadera devoción hacia Dios. El mandamiento de «No tendrás otros dioses delante de mí», Éxodo 23, enfatiza la importancia de una fidelidad absoluta a Dios. Cuando la gente venera ídolos, no solo desprecian la enseñanza divina, sino que también se privan del bienestar y la paz que únicamente puede surgir de una relación auténtica con Dios. Por tanto, los recientes desastres en China deberían interpretarse como una convocatoria divina para dejar de lado la idolatría y reafirmar la verdadera adoración a Dios. Según el credo cristiano, la molestia de Dios surge del pecado y las calamidades funcionan como llamados al arrepentimiento.
Bajo esta óptica, las tragedias en China se consideran avisos y convites a buscar la salvación. Estos sucesos son alertas contundentes sobre las repercusiones del pecado y, simultáneamente, muestran el deseo de Dios por la rehabilitación y el arrepentimiento. Al reconocer la justicia de Dios y su preocupación por la humanidad, se motiva a los creyentes a actuar con arrepentimiento, confianza reforzada en Dios y una conducta empática hacia los demás. Los infortunios en China representan mucho más que crisis momentáneas. Ofrecen la posibilidad de un renacer espiritual significativo, tanto personal como colectivamente. Los cataclismos, como inundaciones y terremotos, son interpretados por muchos cristianos como señales divinas, urgencias para reflexionar y volver al camino de la justicia. Esta visión se alinea con profecías bíblicas como las encontradas en Isaías 65, que resaltan las consecuencias de desviarse de Dios y la importancia de retornar a su camino. La actuación debe extenderse más allá de la ayuda inmediata, incluyendo fortaleza y soporte espiritual prolongado. Conforme China se reestructura y avanza, las dificultades que ha enfrentado pueden establecer las bases para una fe y una comunidad más robustas, recordando a todos el poder de la fe, la compasión y la unión ante las adversidades. Estos momentos difíciles, aunque penosos, tienen el potencial de forjar un renacimiento espiritual y un despertar moral. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En un entorno donde los desastres y el sufrimiento suelen suscitar interrogantes sobre el sentido y propósito de nuestra existencia, muchas personas buscan respuestas en interpretaciones espirituales para dar sentido a estos eventos. Desde la perspectiva cristiana, estas adversidades son consideradas manifestaciones del desagrado de Dios con el pecado y los pecadores, una noción que halla respaldo en diversas escrituras. Esta interpretación sostiene que la indignación divina no es aleatoria, sino una exhortación consciente al arrepentimiento, destinada a promover el mejoramiento humano y el desarrollo espiritual. Las recientes calamidades que han impactado a China, desde inundaciones arrasadoras hasta terremotos devastadores, son interpretadas por algunos como claros indicativos de este descontento celestial, destacando la necesidad urgente de que la humanidad regrese a una conducta moral recta. Esta visión teológica considera que estas tragedias no son simplemente fenómenos naturales, sino actos de intervención divina, diseñados para impulsar la reflexión espiritual y un reavivamiento de los principios morales. La naturaleza compleja de Dios, que combina su juicio imparcial con su deseo de redención, se ve reflejada en esta perspectiva. La concepción de que la ira de Dios se dirige tanto a los actos pecaminosos como a los individuos que los cometen es un principio recurrente en la Biblia. Según el Salmo 7:11, Dios es un juez justo que se enoja con los malvados todos los días. Esto revela que la ira de Dios es una respuesta constante a la corrupción humana. Contrariamente a algunas interpretaciones contemporáneas que tienden a disociar al pecador del pecado, la Biblia los considera intrínsecamente ligados. Romanos 1:18 aborda este punto al afirmar que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con su injusticia reprimen la verdad.
Esto implica que tanto las conductas inmorales como quienes las perpetran son sujetos del escrutinio divino, desafiando la imagen de un Dios permisivo y subrayando su profunda implicación en la justicia moral. Desde esta perspectiva, los desastres en China no se perciben como castigos esporádicos, sino como medidas deliberadas de corrección divina. Las enormes inundaciones que han desplazado a millones y los devastadores terremotos que han arrasado comunidades enteras se interpretan como la forma en que Dios llama a su pueblo a volver a Él. Esta interpretación encuentra apoyo en la Biblia, particularmente en el libro de Amós, donde se describe cómo Dios utiliza las adversidades para conducir a su pueblo al arrepentimiento. Amós 4:6 ilustra esto claramente. Os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades, y falta de pan en todas vuestras ciudades, pero no os volvisteis a mí, dice el Señor. Este antecedente indica que tales eventos están destinados a despertar la conciencia espiritual y fomentar un retorno a una conducta moral y justa. Sin embargo, la ira divina debe ser comprendida dentro del contexto más amplio del objetivo último de Dios, la redención y la restauración de la humanidad. Mientras que su disgusto es real y se dirige hacia el pecado y aquellos que lo perpetúan, no constituye su objetivo final. Según la doctrina cristiana, la ira de Dios es correctiva más que puramente punitiva. Hebreos 12:6 nos recuerda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. En la tradición cristiana se concibe que Dios puede utilizar desastres naturales para probar la fe de sus seguidores y fortalecer su carácter. Tal como se muestra en la historia de Job, las pruebas no son necesariamente un castigo por el pecado, sino oportunidades para profundizar la confianza en Dios y demostrar la firmeza de la fe. Los desastres suelen provocar una respuesta comunitaria que refleja los valores del amor y la solidaridad cristianos. Actos de generosidad y ayuda mutua se alinean con las enseñanzas de Jesucristo sobre amar al prójimo como a uno mismo, mostrando que en momentos de crisis la fe se traduce en acciones concretas de apoyo y compasión. Desde un punto de vista teológico, los desastres naturales también pueden llevar a reflexionar sobre la relación de la humanidad con la creación. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco habla sobre la responsabilidad humana en el cuidado del medio ambiente y sugiere que algunas catástrofes son exacerbadas por la falta de este cuidado, invitando a una introspección sobre cómo nuestras acciones afectan al planeta. En el cristianismo, incluso los momentos más oscuros están imbuidos de esperanza. La promesa de una nueva creación donde no habrá sufrimiento, dolor ni lágrimas, como se describe en Apocalipsis 21, ofrece consuelo y perspectiva a largo plazo, recordando a los creyentes que los sufrimientos actuales son temporales y que existe una esperanza eterna. Algunos teólogos ven los desastres como cumplimientos de profecías bíblicas que anticipan eventos del fin de los tiempos. Estas interpretaciones apocalípticas a menudo resaltan la urgencia de vivir de manera recta y estar espiritualmente preparados para la segunda venida de Cristo. La teodicea, o la justificación de la bondad de Dios frente a la presencia del mal y el sufrimiento en el mundo, es un tema central en la teología cristiana. Los desastres naturales desafían a los creyentes y teólogos a reflexionar sobre cómo se reconcilia la omnipotencia y la bondad de Dios con estos eventos, fomentando un diálogo profundo sobre el libre albedrío, el pecado original y el propósito del sufrimiento. A nivel práctico, las iglesias a menudo toman un papel activo en la educación sobre preparación ante desastres y primeros auxilios. Esto no solo refleja un enfoque proactivo hacia la protección y el cuidado de la vida humana,
sino que también sirve como un ministerio de servicio, extendiendo la misión de la Iglesia más allá de lo espiritual para incluir el bienestar físico de la comunidad. La forma en que las comunidades cristianas responden a los desastres puede ser un poderoso testimonio de su fe. La reconstrucción y la ayuda no solo restauran infraestructuras y vidas, sino que también pueden fortalecer la fe de los creyentes y servir como un poderoso ejemplo del amor cristiano en acción, inspirando a otros a explorar la fe y sus enseñanzas. Una violenta tormenta, con granizo, lluvias torrenciales y fuertes vientos azotó el norte de China, provocando destrucción y caos. Este suceso dejó a muchas personas sin hogar y sin entender lo que realmente estaba pasando. Esta zona era conocida por su prosperidad, agricultura y la comunidad que siempre estuvo compuesta por trabajadores. ¿Por qué esta gente humilde y trabajadora está pasando por esto? ¿Podría ser todo esto parte del plan de Dios para nosotros? En los próximos minutos entenderemos cómo estos acontecimientos están directamente relacionados con los acontecimientos narrados en la Santa Biblia. Nada pasa sin que Dios lo permita. La tormenta llegó sin previo aviso, con nubes gruesas y negras que oscurecieron el cielo. Como en la Biblia, la calma antes del desastre fue breve, ya que los fuertes vientos comenzaron a soplar, creando un ambiente de poder y ferocidad incontrolable. Los relámpagos iluminaban el cielo con destellos brillantes, seguidos por truenos ensordecedores que parecían sacudir la misma tierra. El oscurecimiento del cielo fue una de las primeras señales de que algo terrible estaba por suceder. Este cambio dramático en el clima fue el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la región. El libro de Apocalipsis describe una serie de juicios que preceden el retorno de Jesús, conocidos como las 7 trompetas. En Apocalipsis 8, 6, 7 se menciona: «Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde». Estos eventos simbolizan juicios divinos y la manifestación del poder de Dios. Los habitantes, acostumbrados a una vida tranquila y predecible, se encontraron luchando contra una naturaleza desatada, tal como se describe en Génesis 7, 11, 12. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Desde las nubes negras comenzaron a caer piedras de granizo grandes y pequeñas, golpeando el suelo con una violencia impresionante. Los agricultores que habían trabajado arduamente durante meses veían sus campos devastados en cuestión de minutos, dejando a las familias sin su principal fuente de sustento. Este evento recuerda a la plaga de granizo en Éxodo 9, 23, 24, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová envió truenos y granizo, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. La tormenta de granizo fue solo el inicio de una serie de eventos que dejaron a las comunidades del norte de China en un estado de desesperación. El granizo cayó con una fuerza y frecuencia que nadie había visto antes, causando daños significativos a la infraestructura y propiedades.
Las piedras de hielo no solo afectaron los cultivos, sino también las viviendas y vehículos, creando una escena de devastación completa. Como se menciona en Apocalipsis 16:21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Estos y varios otros acontecimientos bíblicos están directamente relacionados, así que comparte este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas divinas a la mayor cantidad de personas posible. Debemos prepararnos. La Biblia siempre ha dejado claro lo que viene, y si te gusta contenido como este, comenta abajo, quiero más. De esta manera sabré si realmente debo seguir publicando nuevos estudios, continuando con este evento. Los residentes que inicialmente pensaron que podrían soportar la tormenta, pronto se dieron cuenta de que estaban frente a un desastre de gran magnitud. Porque el sonido de las piedras golpeando el suelo y las superficies duras resonaba como una sinfonía de destrucción. Algo que ya sucedió en la Biblia, lo podemos encontrar en Lucas 21, 25, 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cómo pueden coincidir tantos hechos de la Biblia con acontecimientos actuales? Las calles estaban llenas de escombros y restos, y las viviendas y la infraestructura pública estaban completamente destruidas. En las áreas rurales, la devastación era aún más evidente. Los cultivos dañados significaban una reducción significativa en el suministro de alimentos para la comunidad, creando un problema de seguridad alimentaria que podría durar meses o incluso años. En Jeremías 12:4 se lee, «¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, perecieron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin». La llegada de la tormenta sin previo aviso dejó a los residentes en un estado de confusión y miedo. Sin tiempo para prepararse, las comunidades fueron tomadas por sorpresa, lo que aumentó el impacto devastador del evento. Los informes meteorológicos no anticiparon la magnitud de la tormenta, dejando a las personas sin la posibilidad de tomar medidas preventivas. Tal como se describe en 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El cielo se oscureció rápidamente, creando un ambiente sombrío que presagiaba el desastre que se avecinaba. Las nubes gruesas y negras se acumulaban y los vientos comenzaron a soplar con una fuerza inusitada.
En cuestión de minutos, la tranquila vida cotidiana de los residentes se transformó en una lucha por la supervivencia. Esto recuerda la advertencia en Mateo 24, 7, 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Los vientos comenzaron a soplar con una fuerza que parecía desafiar cualquier intento de control. Los árboles altos se balanceaban violentamente y las ramas eran arrancadas y lanzadas por el aire. Este ambiente de poder incontrolable aumentaba la sensación de temor y vulnerabilidad entre los residentes. En medio de este caos, los relámpagos iluminaban el cielo con destellos brillantes. Cada rayo de luz era seguido por un trueno ensordecedor que parecía sacudir la misma tierra. Estos sonidos eran una constante recordatoria de la furia de la tormenta, aumentando el pánico entre los habitantes. Los vientos violentos no solo afectaron la infraestructura, sino también la vida cotidiana de las personas. Las tejas volaban de los techos, los árboles caían sobre las carreteras y las líneas eléctricas se rompían, dejando a muchos sin electricidad. La comunidad se encontraba en medio de una batalla contra una naturaleza desatada. A medida que la tormenta continuaba, la fuerza de los vientos y la intensidad de los relámpagos no disminuían. La sensación de impotencia se apoderaba de los residentes que solo podían esperar que la tormenta finalmente se calmara. La combinación de vientos fuertes y relámpagos constantes creó un ambiente de terror que muchos nunca habían experimentado antes. Estos sonidos parecían sacudir la tierra misma, aumentando el pánico entre los habitantes. Job 37, 2, 5 describe algo similar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. La falta de advertencia previa significó que las familias no pudieron prepararse adecuadamente para el impacto. Sin tiempo para reforzar sus hogares o asegurar sus pertenencias, muchos se encontraron desprotegidos ante la furia de la naturaleza. La sorpresa y el miedo dominaron, mientras los residentes luchaban por encontrar refugio y proteger a sus seres queridos. Proverbios 3, 25, 26 ofrece consuelo en estos tiempos. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Los residentes observaron con temor cómo el cielo se volvía cada vez más oscuro. Los colores vibrantes del día fueron reemplazados por tonos sombríos y amenazantes. Esta transformación del cielo no solo era visualmente impactante, sino que también llenaba a la gente de un sentimiento de impotencia ante lo que estaba por venir. Con el cielo completamente oscurecido, la tormenta comenzó a mostrar su verdadero poder. Los vientos fuertes y los relámpagos intensos crearon un ambiente de caos y desesperación. Los truenos ensordecedores resonaban en el aire, aumentando la sensación de miedo entre los habitantes. A medida que la tormenta se intensificaba, la oscuridad del cielo parecía envolver todo a su alrededor. Este ambiente opresivo aumentaba la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Las personas buscaban refugio en sus hogares, esperando que la tormenta pasara, pero conscientes de que estaban frente a una fuerza natural implacable. Las lluvias torrenciales cayeron sin cesar, transformando ríos y lagos en gigantescas olas que se desbordaban, inundando tierras y comunidades. El volumen de agua era tan grande que en cuestión de horas, áreas enteras quedaron sumergidas.
Las lluvias parecían interminables, intensificándose cada vez más, haciendo que las calles se convirtieran en ríos descontrolados. Los sistemas de drenaje diseñados para manejar lluvias normales fueron rápidamente superados. Las alcantarillas se desbordaron y el agua comenzó a entrar en las casas, destruyendo pertenencias y poniendo en peligro la vida de los residentes. Los automóviles quedaron atrapados en las corrientes de agua, siendo arrastrados como juguetes. La inundación no discriminaba, todo a su paso era devastado. Las comunidades rurales que dependían de la tierra para su sustento fueron especialmente afectadas. Los campos, que eran el sustento principal de muchas familias, quedaron anegados. Las plantas y los cultivos fueron destruidos, dejando a los agricultores sin recursos y enfrentando una temporada de hambre y dificultades económicas. La pérdida de cosechas no solo afectó a los agricultores, sino a toda la cadena de suministro de alimentos en la región. La devastación causada por las inundaciones dejó a muchas personas sin hogar. Las familias se refugiaban en escuelas y centros comunitarios, buscando seguridad y apoyo. La magnitud del desastre puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y organizaciones de ayuda. La distribución de alimentos, agua y refugio temporario se convirtió en una prioridad inmediata para evitar una crisis humanitaria mayor. Después de la tormenta, el paisaje quedó irreconocible. Lo que antes eran campos verdes y fértiles se convirtió en un mar de lodo y escombros. Los árboles arrancados, los cultivos destruidos y las casas dañadas pintaban un cuadro de desolación total. La tierra, que había sido fuente de vida y sustento, se transformó en un recordatorio sombrío de la furia de la naturaleza. Los agricultores, que habían dedicado sus vidas a trabajar la tierra, se enfrentaron a una pérdida incalculable. Las inversiones en semillas, fertilizantes y mano de obra se esfumaron en cuestión de horas. La sensación de impotencia y desesperación era palpable. Muchos se preguntaban cómo podrían recuperarse de un golpe tan devastador, viendo sus sueños y esfuerzos enterrados bajo el barro. Las infraestructuras, tanto públicas como privadas, sufrieron daños significativos. Carreteras intransitables, puentes colapsados y sistemas de comunicación interrumpidos dificultaron los esfuerzos de rescate y recuperación. Las comunidades quedaron aisladas, dependiendo de la ayuda externa para sobrevivir. La necesidad de reconstrucción y reparación se volvió urgente y masiva. A pesar del paisaje desolador, la esperanza comenzó a surgir entre los escombros. La solidaridad comunitaria y el apoyo mutuo se convirtieron en pilares fundamentales para la recuperación. Los vecinos se ayudaron unos a otros, compartiendo recursos y brindando consuelo en momentos de necesidad. Este espíritu de colaboración y resiliencia demostró la capacidad de la comunidad para enfrentar la adversidad y comenzar el largo camino hacia la reconstrucción. Los habitantes, acostumbrados a una vida tranquila y predecible, se encontraron luchando por proteger sus hogares y sus vidas contra una naturaleza desatada. En medio del caos, la prioridad de las familias era asegurar su seguridad y la de sus seres queridos. Muchos construyeron barreras improvisadas con lo que tenían a mano, intentando detener el avance implacable del agua y el granizo. Las escenas de padres cargando a sus hijos y evacuando a los ancianos se repitieron en toda la región. Las personas corrían contra el tiempo para salvar documentos importantes, medicamentos y artículos de valor. En muchos casos, el miedo a perderlo todo motivó actos de valentía y solidaridad, con vecinos ayudándose mutuamente a resguardarse del peligro. Las casas, diseñadas para soportar el clima normal de la región, no pudieron resistir la furia de la tormenta.
Techos volaron, ventanas se rompieron y las estructuras se debilitaron bajo la presión constante del viento y el agua. La destrucción de los hogares dejó a muchas familias sin un lugar seguro, enfrentando la incertidumbre de no saber dónde pasarían las siguientes noches. A pesar de los esfuerzos, la magnitud del desastre hizo que muchas familias perdieran todo. La reconstrucción de sus vidas y hogares se convirtió en un desafío monumental. Sin embargo, en medio de la desesperación, la comunidad encontró fuerza en la unidad. La colaboración y el apoyo mutuo se convirtieron en herramientas esenciales para enfrentar las dificultades y comenzar el proceso de reconstrucción. La tormenta no se detuvo ahí. Desde las nubes negras comenzaron a caer piedras de granizo grandes y pequeñas que golpeaban el suelo con una violencia impresionante. Las piedras heladas rompían vidrios de ventanas, dañaban vehículos y creaban un caos en las calles. Los agricultores, que habían trabajado arduamente durante meses, veían sus campos devastados en cuestión de minutos. Las plantas jóvenes y los cultivos listos para la cosecha fueron destruidos, dejando a las familias sin su fuente principal de sustento. El trabajo de una temporada entera se desvanecía ante sus ojos, generando una desesperación palpable en la comunidad. Los esfuerzos y recursos invertidos en la siembra y cuidado de los cultivos se perdieron, sumiendo a los agricultores en una profunda incertidumbre económica. La pérdida de cosechas no solo afectó a los agricultores, sino a toda la cadena de suministro de alimentos en la región. La devastación de los campos significó una reducción significativa en el suministro de alimentos para la comunidad, creando un problema de seguridad alimentaria que podría durar meses o incluso años. La preocupación por el futuro se extendió más allá de las granjas, afectando a comerciantes, distribuidores y consumidores. En medio de la crisis, los agricultores enfrentaron privaciones extremas, luchando no solo para reconstruir sus hogares, sino también para encontrar maneras de alimentar a sus familias. La necesidad de apoyo externo se hizo evidente, con organizaciones gubernamentales y de ayuda trabajando para proporcionar asistencia inmediata y a largo plazo. La solidaridad y el apoyo comunitario se convirtieron en elementos cruciales para la supervivencia y recuperación. El impacto en la comunidad fue profundo y muchas personas enfrentaron dificultades financieras debido a los daños a sus propiedades y bienes personales. Las pérdidas materiales fueron significativas, dejando a muchas familias en una situación de vulnerabilidad económica. La reconstrucción de hogares y la reposición de pertenencias se convirtieron en una carga financiera que muchos no podían soportar solos. La devastación de los cultivos y la infraestructura agrícola agravó aún más la crisis económica. Los ingresos de los agricultores se desplomaron y las cadenas de suministro de alimentos se vieron interrumpidas. Esto no solo afectó a los productores, sino también a los mercados locales, donde los precios de los alimentos comenzaron a subir debido a la escasez. Las familias se encontraron gastando más en necesidades básicas, lo que incrementó la presión financiera. Las pérdidas emocionales también fueron significativas, con familias lidiando con la tristeza y la desesperación de ver sus vidas desmoronarse. La destrucción de hogares y bienes acumulados durante años generó un sentimiento de pérdida irreemplazable. La necesidad de apoyo emocional y psicológico se hizo evidente, ya que muchos luchaban por encontrar esperanza en medio de la tragedia. A pesar de las dificultades, surgió un fuerte sentido de solidaridad y apoyo comunitario. Las personas se unieron para ayudar a sus vecinos, compartiendo lo poco que tenían y trabajando juntos para comenzar el proceso de reconstrucción. La respuesta de las agencias gubernamentales y las organizaciones de ayuda fue crucial.
Se necesitaban acciones rápidas y efectivas para proporcionar asistencia y apoyo a los afectados, demostrando que la comunidad podía encontrar fuerza y esperanza en la unidad. Después de la tormenta, el paisaje era desolador. Las calles estaban llenas de escombros y restos, y las viviendas y la infraestructura pública estaban completamente destruidas. Esta imagen de destrucción recordaba a las profecías bíblicas sobre tiempos de tribulación y juicio, como se menciona en Joel 2:30-31, donde se habla de señales en el cielo y la tierra antes del gran día del Señor. En las áreas rurales, la devastación era aún más evidente. Los cultivos dañados significaban una reducción significativa en el suministro de alimentos para la comunidad, creando un problema de seguridad alimentaria que podría durar meses o incluso años. Esta situación es paralela a lo que se describe en Apocalipsis 6:6, donde se habla de la escasez de alimentos y el sufrimiento de la humanidad durante los tiempos finales. Las familias de los agricultores enfrentaban privaciones extremas, luchando no solo para reconstruir sus hogares, sino también para encontrar maneras de alimentar a sus familias en medio de la crisis. Esta lucha constante es un recordatorio de las pruebas que los creyentes enfrentan, como se menciona en Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La respuesta a esta desolación no solo vino en forma de ayuda física, sino también espiritual. La comunidad se unió en oración, buscando consuelo y fortaleza en su fe. Como se menciona en Filipenses 4:6-7, la oración trae paz y calma en medio de las tormentas de la vida, ofreciendo un refugio en el cual las personas pueden hallar serenidad y apoyo divino. La devastación de los cultivos creó un problema de seguridad alimentaria que amenazaba con perdurar por mucho tiempo. La pérdida de cosechas significaba no solo una disminución de alimentos disponibles, sino también un aumento en los precios, haciendo que las familias más vulnerables enfrentaran hambre y desnutrición. Este escenario es similar a lo profetizado en Apocalipsis 6:8, donde se describe la llegada del hambre y la muerte. La Biblia nos habla de tiempos de escasez y prueba, como en Génesis 41:30-31, donde José interpreta el sueño del faraón sobre 7 años de hambre. Al igual que en esos tiempos, la comunidad necesitaba planificar y buscar soluciones a largo plazo para asegurar la supervivencia. La historia de José también nos recuerda la importancia de la previsión y la sabiduría en tiempos de crisis. Las organizaciones de ayuda y el gobierno trabajaron incansablemente para proporcionar alimentos y recursos a los afectados. Sin embargo, la magnitud del desastre hacía que estos esfuerzos fueran insuficientes a veces. Este desafío es un recordatorio de la fragilidad humana y de nuestra dependencia de la provisión divina, como se menciona en Mateo 6:11. Danos hoy nuestro pan de cada día. La fe de la comunidad se convirtió en un pilar fundamental para enfrentar la crisis alimentaria. La oración y la solidaridad permitieron a las personas encontrar esperanza y fuerza para seguir adelante. La Biblia nos enseña en Santiago 5:16 que la oración del justo es poderosa y eficaz, recordándonos que en momentos de necesidad, la fe y la oración pueden traer consuelo y soluciones inesperadas. Las familias de los agricultores enfrentaban privaciones extremas. Con la destrucción de sus cultivos, muchos se quedaron sin su fuente principal de ingresos y alimentos. La lucha por la supervivencia se intensificó, obligando a las familias a buscar formas alternativas de subsistencia. Esta situación es un reflejo de las pruebas mencionadas en el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
La solidaridad y el apoyo mutuo se convirtieron en herramientas cruciales para enfrentar las dificultades. Las comunidades se unieron, compartiendo lo poco que tenían y trabajando juntos para superar la crisis. Esta unidad es un ejemplo de la enseñanza de Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La fe y la esperanza jugaron un papel vital en la resiliencia de los agricultores. Muchos recurrieron a la oración para encontrar consuelo y fortaleza. La Biblia nos recuerda en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esta actitud de perseverancia y fe permitió a las familias mantenerse firmes en medio de la adversidad. A medida que la comunidad trabajaba para reconstruir sus vidas, el apoyo externo también fue crucial. Las organizaciones de ayuda proporcionaron recursos esenciales para la recuperación. Sin embargo, la verdadera fuerza vino de la unidad y la fe de la comunidad, que les permitió encontrar esperanza y fortaleza para seguir adelante. La enseñanza de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se hizo palpable en cada acto de solidaridad y apoyo mutuo. En medio de esta tragedia, también surgió un fuerte sentido de solidaridad y apoyo comunitario. Las personas se unieron para ayudar a sus vecinos, compartiendo lo poco que tenían y trabajando juntos para comenzar el proceso de reconstrucción. Esta unidad y cooperación son un reflejo de la enseñanza bíblica en Eclesiastés 4:9-10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. La respuesta de la comunidad fue un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Las familias compartieron alimentos, ropa y refugio, asegurándose de que nadie quedara desamparado. Este acto de amor y cuidado mutuo es un recordatorio de 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Las oraciones comunitarias también jugaron un papel vital en el proceso de sanación. La gente se reunió en iglesias y centros comunitarios para rezar y buscar consuelo en su fe. La Biblia nos dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa divina brindó esperanza y fortaleza a quienes enfrentaban la desesperación. El proceso de reconstrucción fue arduo, pero la solidaridad y el trabajo en equipo aceleraron la recuperación. Las historias de vecinos ayudando a vecinos se multiplicaron, mostrando el poder de la comunidad unida. La enseñanza de Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Se convirtió en una guía para todos, recordándoles que la perseverancia y el amor fraternal llevarían a la restauración y la esperanza. La respuesta de las agencias gubernamentales y las organizaciones de ayuda fue crucial para enfrentar la crisis. Se necesitaban acciones rápidas y efectivas para proporcionar asistencia y apoyo a los afectados. La coordinación de esfuerzos fue vital para asegurar que los recursos llegaran a quienes más los necesitaban. Esta movilización recuerda las enseñanzas de Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. El gobierno y las organizaciones de ayuda trabajaron incansablemente para distribuir alimentos, agua y refugio temporal. Las áreas más afectadas recibieron prioridad en la asignación de recursos y se establecieron centros de ayuda para coordinar la respuesta. La rapidez y efectividad de estas acciones fueron cruciales para prevenir una crisis humanitaria mayor. Este esfuerzo colectivo es un ejemplo de la enseñanza en Romanos 12:13.
Compartid con los santos en sus necesidades, practicad la hospitalidad. Además de la ayuda inmediata, se planificaron esfuerzos a largo plazo para la recuperación y reconstrucción de las comunidades. Se implementaron programas de apoyo económico y social para ayudar a las familias a reconstruir sus vidas. La Biblia nos enseña en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta promesa divina de un futuro mejor brindó esperanza a los afectados. La colaboración entre el gobierno, las organizaciones de ayuda y la comunidad fue esencial para enfrentar la crisis. La unión de esfuerzos y recursos mostró que, a pesar de la magnitud del desastre, era posible encontrar caminos hacia la recuperación. La enseñanza de Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se hizo realidad a medida que todos trabajaban juntos para reconstruir y sanar. En medio del caos causado por la tormenta y las inundaciones, la distribución de alimentos, agua y refugio temporal era esencial para ayudar a las personas a superar las consecuencias inmediatas. Las agencias gubernamentales y las organizaciones de ayuda trabajaron incansablemente para asegurar que estos recursos llegaran a los más necesitados. Este esfuerzo recuerda las enseñanzas de Mateo 25:35, donde Jesús dice, «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis». Los centros de distribución de alimentos se establecieron rápidamente en las áreas más afectadas. Voluntarios y trabajadores de ayuda se movilizaron para asegurar que las familias recibieran suministros básicos. La importancia de la ayuda inmediata no puede subestimarse, ya que ofrecía un respiro en medio de la crisis. Esta respuesta rápida y efectiva es un ejemplo de la compasión y el amor al prójimo que se nos enseña en la Biblia. El acceso al agua potable fue otro desafío crucial. Con las fuentes de agua contaminadas por las inundaciones, proporcionar agua limpia se convirtió en una prioridad. Los camiones cisterna y las plantas de tratamiento móviles fueron desplegados para asegurar el suministro de agua potable. La Biblia nos recuerda en Isaías 41:17 que Dios cuida de los necesitados. Los afligidos y necesitados buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. El refugio temporal también fue esencial para las familias que habían perdido sus hogares. Se habilitaron escuelas, iglesias y otros edificios comunitarios para albergar a las personas desplazadas. La solidaridad y el apoyo mutuo se manifestaron en estos refugios, donde las familias compartían lo poco que tenían. Este espíritu de comunidad y ayuda mutua refleja la enseñanza de Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato.
Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Además de la ayuda inmediata, se necesitaban esfuerzos a largo plazo para ayudar a las comunidades a reconstruir sus vidas y recuperar su autosuficiencia. La reconstrucción de viviendas, infraestructuras y la revitalización de la agricultura eran tareas fundamentales. Este proceso de reconstrucción es paralelo a la restauración prometida en Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Las familias comenzaron el arduo trabajo de reconstruir sus hogares con la ayuda de voluntarios y organizaciones de ayuda. Los materiales de construcción y el apoyo técnico fueron esenciales para asegurar que las nuevas viviendas fueran más resistentes a futuros desastres. Este esfuerzo colectivo de reconstrucción recuerda la enseñanza de Nehemías 2:18, donde la comunidad se unió para reconstruir los muros de Jerusalén. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. La revitalización de la agricultura también fue crucial para recuperar la autosuficiencia. Los agricultores recibieron semillas, herramientas y apoyo técnico para replantar sus campos. La Biblia habla del tiempo de plantar y cosechar en Eclesiastés 3:2, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Este renacimiento agrícola simboliza una nueva esperanza para las comunidades rurales. El proceso de recuperación a largo plazo también incluyó la reconstrucción de infraestructuras como caminos, puentes y sistemas de drenaje. Estas mejoras no solo ayudaron a restaurar la normalidad, sino que también fortalecieron la resiliencia de la comunidad ante futuros desastres. La colaboración y el esfuerzo continuo para reconstruir reflejan la enseñanza de Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este desastre también llevó a una reflexión teológica sobre si estos eventos eran una señal de los últimos tiempos o un acto de Dios. Algunos vieron en la tormenta y las inundaciones una advertencia divina, un llamado a la humanidad para reflexionar sobre sus acciones y su relación con el medio ambiente y con Dios. Esta perspectiva se alinea con las profecías bíblicas sobre los tiempos finales, como se menciona en Lucas 21, 25, 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. La Biblia describe numerosos eventos naturales como señales de advertencia y juicios divinos. En Apocalipsis 16:21 se menciona una gran tormenta de granizo. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Estos pasajes invitan a la reflexión sobre cómo interpretamos los desastres naturales en el contexto de nuestra fe. Algunos creyentes interpretaron la tormenta como una llamada a un mayor arrepentimiento y una vida más espiritual. Se recordó a la comunidad la importancia de mantenerse firmes en su fe y buscar una conexión más profunda con Dios. En tiempos antiguos, los profetas a menudo advertían a las naciones sobre la necesidad de arrepentimiento, como se ve en Jonás 3, 4, 5, donde la ciudad de Nínive respondió al llamado al arrepentimiento. Esta perspectiva teológica sugiere que los desastres naturales pueden ser interpretados como señales divinas, instando a las personas a buscar una mayor conexión espiritual y a vivir de manera más consciente y respetuosa. Reflexionar sobre estos eventos a la luz de la Biblia puede proporcionar consuelo y orientación en tiempos de incertidumbre.
La enseñanza de 2 Crónicas 7:14 nos recuerda la promesa de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Algunos vieron en la tormenta y las inundaciones una advertencia divina, un llamado a la humanidad para reflexionar sobre sus acciones y su relación con el medio ambiente y con Dios. Esta perspectiva teológica sugiere que los desastres naturales pueden ser interpretados como señales divinas, instando a las personas a buscar una mayor conexión espiritual. Esta idea encuentra eco en las Escrituras, donde se describen eventos naturales como señales de advertencia divina. En Marcos 13:8, Jesús dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. La Biblia contiene numerosos ejemplos de advertencias divinas a través de la naturaleza. En el Antiguo Testamento, las plagas de Egipto fueron una serie de catástrofes enviadas por Dios para persuadir al faraón de liberar a los israelitas. Éxodo 7:11. Estas plagas no solo castigaron a Egipto, sino que también sirvieron como señales para demostrar el poder y la voluntad de Dios. Del mismo modo, la tormenta en China puede ser vista como una advertencia para que la humanidad considere sus caminos. Reflexionar sobre estos eventos puede llevar a una mayor comprensión y respeto por la creación de Dios. El cambio climático y la degradación ambiental son problemas actuales que requieren acción y conciencia. La Biblia nos recuerda en Génesis 2:15 que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo labrara. Este mandato nos llama a ser buenos administradores de la tierra y a vivir en armonía con la naturaleza. En tiempos de crisis, la fe y la oración se vuelven aún más importantes. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 7:14 la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este llamado al arrepentimiento y la oración ofrece un camino hacia la reconciliación y la restauración, tanto espiritual como ambiental. En tiempos de adversidad, muchas personas recurren a su fe y a la oración para encontrar consuelo y fortaleza. La oración no solo es una herramienta espiritual, sino una fuente de esperanza y resiliencia. La Biblia dice en Filipenses 4:6-7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración ofrece un refugio en el cual las personas pueden hallar serenidad y apoyo divino. En medio del caos y la destrucción, las comunidades se reunieron en oración, buscando la paz y la fortaleza que solo Dios puede proporcionar. Esta práctica no es nueva. En tiempos bíblicos, los creyentes también recurrían a la oración en busca de consuelo. En el Salmo 46:1 se nos recuerda: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La oración también establece un canal de comunicación entre la humanidad y Dios. A través de la oración, los creyentes pueden expresar sus ansiedades, miedos y gratitudes, creando una conexión íntima con lo divino. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña sobre la importancia de la oración privada y sincera. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. La fe y la oración tienen un poder transformador.
no solo pueden cambiar las circunstancias externas, sino también el corazón y la mente de quienes oran. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Esta promesa de la Biblia refuerza la idea de que la oración puede traer consuelo y soluciones divinas, incluso en los momentos más oscuros. A través de la oración, los creyentes pueden encontrar la fuerza y la determinación necesarias para superar cualquier adversidad. En medio de la tormenta y la devastación, muchos encontraron consuelo en las palabras de Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo ofreció una guía y un refugio espiritual en tiempos de angustia. La paz, que sobrepasa todo entendimiento mencionada en Filipenses, se convirtió en una realidad palpable para quienes se refugiaron en la oración y la fe. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo la oración y la confianza en Dios brindaron consuelo a personas en situaciones desesperadas. Un ejemplo de esto es el rey David, quien a menudo buscaba refugio en Dios durante sus persecuciones, como se relata en muchos de los salmos. En tiempos modernos, al igual que en los antiguos, la búsqueda de paz y consuelo en Dios sigue siendo una constante. La diferencia radica en los desafíos específicos que enfrentamos hoy, como el cambio climático y los desastres naturales, que requieren una fe renovada y una dependencia en la guía divina. La enseñanza de Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos recuerda que el consuelo y la paz de Dios son eternos e inmutables. La oración y la gratitud mencionadas en Filipenses también enseñan a las personas a enfocarse en lo positivo y a encontrar bendiciones, incluso en medio de la adversidad. Esta actitud de gratitud puede transformar la perspectiva de quienes sufren, permitiéndoles ver la mano de Dios obrando en sus vidas. La confianza en la promesa de paz divina se convierte en un ancla firme en tiempos de tormenta. La fe se convirtió en un refugio vital para muchas personas durante la tormenta y sus secuelas. La Biblia enseña en Hebreos 11:1: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza y convicción ofrecieron una base sólida sobre la cual los creyentes pudieron sostenerse, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. En tiempos antiguos, los héroes de la fe, mencionados en Hebreos 11, enfrentaron desafíos extraordinarios, pero su confianza en Dios les permitió superar grandes obstáculos. Por ejemplo, Noé construyó el arca en obediencia a Dios, confiando en la promesa divina de salvación a pesar de la incredulidad de su entorno. Hebreos 11:7. Esta misma fe se vio reflejada en las acciones de aquellos que, durante la tormenta en China, confiaron en Dios para guiar y proteger a sus familias. La fe en tiempos de crisis no solo ofrece consuelo, sino también dirección. En Proverbios 3, 5, 6 se nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta dependencia total en Dios permitió a muchos encontrar caminos y soluciones donde antes solo había confusión y desesperación. La fe también unió a las comunidades, fortaleciendo el sentido de propósito y unidad. A través de oraciones comunitarias y actos de solidaridad, los creyentes encontraron la fortaleza necesaria para enfrentar la adversidad. Esta experiencia de fe compartida reflejó la enseñanza de Efesios 4:16, donde se habla del cuerpo de Cristo trabajando junto, cada miembro aportando al bienestar del todo. La oración demostró ser una herramienta poderosa y eficaz en la recuperación tras la tormenta. Santiago 5:16 dice:
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta enseñanza subraya no solo el poder de la oración individual, sino también el valor de la intercesión mutua y la comunidad de creyentes orando juntos. En los tiempos bíblicos, la oración era un recurso fundamental para enfrentar crisis. El profeta Elías, por ejemplo, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Santiago 5, 17, 18. Su ejemplo muestra cómo la oración puede tener un impacto tangible y significativo en la realidad. De manera similar, las oraciones de la comunidad afectada por la tormenta en China buscaban consuelo, provisión y protección divina. En tiempos modernos, la práctica de la oración sigue siendo esencial para muchos. La diferencia radica en la globalización y la capacidad de unir a creyentes de diferentes partes del mundo en oración por una causa común. Este sentido de unidad global en la oración refuerza la promesa de Jesús en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración crea una red de apoyo espiritual que trasciende fronteras y culturas. El poder de la oración también se manifestó en la resiliencia y la recuperación de las personas. Las historias de sanación y restauración tras la tormenta no solo fueron respuestas a las necesidades físicas, sino también a las espirituales. La fe y la oración trajeron esperanza y fortaleza a los corazones abatidos, recordando a todos que, a pesar de las circunstancias, Dios escucha y responde. La oración trasciende la simple verbalización y abarca una mentalidad y actitud de reverencia. No se trata solo de recitar palabras, sino de adoptar una postura de humildad y respeto hacia lo divino. Esta actitud de reverencia permite a los creyentes acercarse a Dios con un corazón sincero, buscando no solo pedir, sino también escuchar y recibir. Jesús enseñó en Mateo 6:6 sobre la importancia de la oración íntima y personal. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. En tiempos bíblicos, los profetas y líderes espirituales entendían la importancia de esta actitud de reverencia. Moisés, por ejemplo, se encontraba con Dios en el monte Sinaí, donde quitó sus sandalias en señal de respeto, reconociendo la santidad del lugar. Éxodo 3:5. Esta reverencia ante lo sagrado es un recordatorio de la necesidad de acercarnos a Dios con humildad y adoración sincera. Hoy en día, mantener una actitud de reverencia en la oración sigue siendo crucial. En medio de las distracciones y el ruido de la vida moderna, encontrar momentos de silencio y conexión profunda con Dios puede ser un desafío, pero es esencial para una vida espiritual saludable. La reverencia en la oración nos ayuda a centrarnos en lo que es verdaderamente importante y a buscar la guía divina en todas nuestras decisiones. La comunicación con lo divino a través de la oración también ofrece una oportunidad para la introspección y el crecimiento espiritual. En Salmos 46:10 se nos insta a «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esta quietud y reverencia nos permiten reflexionar sobre nuestras vidas, buscar perdón y renovar nuestro compromiso con los principios divinos. La actitud de reverencia en la oración, por lo tanto, no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también transforma nuestras vidas de manera significativa. Jesús enseñó sobre la importancia de la oración íntima y personal en Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.
Esta enseñanza destaca la necesidad de encontrar momentos privados para comunicarse con Dios, lejos de las distracciones y el ruido del mundo exterior. En tiempos bíblicos, los líderes espirituales buscaban lugares solitarios para orar y encontrarse con Dios. Jesús mismo a menudo se retiraba a lugares tranquilos para orar, como se menciona en Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este ejemplo de Jesús subraya la importancia de la oración personal y la proximidad con Dios como una fuente de fortaleza y renovación espiritual. La enseñanza de Mateo 6:6 es especialmente relevante en el mundo moderno, donde las distracciones y las responsabilidades pueden dificultar encontrar tiempo para la oración. Sin embargo, es en estos momentos privados de oración donde podemos experimentar una conexión más profunda con Dios. Este espacio sagrado nos permite escuchar su voz, recibir su guía y sentir su presencia de una manera más íntima y personal. La promesa de que Dios recompensa la oración secreta también nos recuerda que Él valora nuestra sinceridad y dedicación. Esta recompensa no siempre es material. A menudo se manifiesta en formas de paz, consuelo y claridad espiritual. La proximidad con Dios, lograda a través de la oración íntima, fortalece nuestra fe y nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza, sabiendo que no estamos solos. La transformación personal a través de la fe y la oración es una experiencia poderosa. La intervención divina a menudo se manifiesta de manera palpable en la vida diaria, proporcionando a los creyentes la fuerza y la determinación necesarias para enfrentar cualquier adversidad. La Biblia nos recuerda en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La fe permite a los individuos encontrar un propósito y una dirección en medio del caos. A lo largo de la historia bíblica vemos ejemplos de cómo la fe transformó vidas. El apóstol Pablo, quien experimentó una dramática conversión en el camino a Damasco, dedicó su vida a difundir el Evangelio. Hechos 9:3-6. Su transformación personal no solo cambió su vida, sino que también tuvo un impacto duradero en la expansión del cristianismo. En tiempos modernos, la fe y la oración continúan siendo fuentes de transformación personal. Las personas que enfrentan crisis y desafíos encuentran en su fe la resiliencia para seguir adelante. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta promesa de renovación brinda esperanza y fortaleza a quienes confían en Dios. La transformación personal también implica un compromiso renovado con los principios divinos y una vida de servicio a los demás. La fe nos llama a actuar con justicia, misericordia y humildad, como se nos instruye en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta transformación interior se refleja en nuestras acciones y en la manera en que tratamos a quienes nos rodean. En Marcos 11:24, Jesús nos dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Este versículo subraya la importancia de la fe en el poder de la oración, instando a los creyentes a confiar en que sus peticiones serán escuchadas y respondidas. La fe inquebrantable es esencial para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. La fe es una constante en las historias bíblicas de milagros y provisiones divinas. En el Antiguo Testamento vemos cómo la fe de Abraham fue contada por justicia, Génesis 15:6. Abraham creyó en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias adversas y su fe fue recompensada.
Esta historia nos enseña que la fe inquebrantable es fundamental para recibir las bendiciones de Dios. En la vida moderna, la fe sigue siendo una fuente de fortaleza y esperanza. Los creyentes enfrentan diversas pruebas y tribulaciones, pero la fe les permite ver más allá de las dificultades temporales y confiar en el plan divino. La enseñanza de Hebreos 11:6 nos recuerda: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no solo nos acerca a Dios, sino que también nos abre a sus bendiciones. La fe inquebrantable no significa la ausencia de dudas o miedos, sino la capacidad de seguir confiando en Dios a pesar de ellos. En tiempos de incertidumbre y desesperación, la fe nos sostiene y nos da la fortaleza para seguir adelante, como se menciona en Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe inquebrantable nos ancla en la esperanza y la certeza de que Dios está con nosotros. La Biblia habla de eventos extraordinarios que preceden el gran día del Señor. En Joel 2:30-31 se menciona: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día grande y espantoso de Jehová. Estos versículos sugieren que los fenómenos naturales pueden ser vistos como señales divinas, invitando a los creyentes a reflexionar sobre su significado y su relación con lo sagrado. Los eventos naturales extremos a menudo se interpretan como advertencias o signos de los tiempos. En el Nuevo Testamento, Jesús advierte sobre los signos de los últimos tiempos, incluyendo terremotos, guerras y desastres naturales, como se describe en Mateo 24:6-8. Estos eventos no solo anuncian la proximidad del fin, sino que también llaman a los creyentes a estar alertas y preparados espiritualmente. En la actualidad, los desastres naturales y otros eventos extremos nos recuerdan la fragilidad de la vida y la importancia de estar espiritualmente preparados. La enseñanza de Lucas 21:28 nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estos eventos son una llamada a fortalecer nuestra fe y a vivir en obediencia a Dios. Reflexionar sobre los eventos extraordinarios en la Biblia y su paralelismo con los tiempos modernos puede ofrecer una perspectiva más profunda y un sentido de urgencia espiritual. Nos invita a considerar nuestras vidas y a buscar una relación más íntima con Dios. La enseñanza de 2 Pedro 3:10 nos recuerda que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y debemos estar siempre preparados. Estos signos y eventos son recordatorios de la importancia de mantener nuestra fe y nuestra vida espiritual en orden. El libro de Joel presenta una visión profética de eventos extraordinarios que preceden el gran día del Señor. Joel 2:30-32 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Estos versículos destacan la importancia de reconocer y responder a las señales divinas. Los prodigios en el cielo y la tierra mencionados en Joel tienen paralelismos con otros textos proféticos en la Biblia. En Apocalipsis 6:12-14 se describe un gran terremoto y fenómenos celestiales similares, sugiriendo un tiempo de juicio y transición.
Estos eventos son interpretados como señales de la inminente intervención divina en la historia humana. En tiempos modernos, estos prodigios pueden ser vistos como recordatorios de la soberanía de Dios y su control sobre la creación. Los desastres naturales y otros eventos extraordinarios nos llaman a una reflexión más profunda sobre nuestra relación con Dios y nuestra responsabilidad como sus seguidores. La enseñanza de Romanos 8, 19, 21 nos recuerda que la creación misma espera con anhelo la revelación de los hijos de Dios, sugiriendo que estos eventos también tienen un propósito redentor. La promesa de salvación en Joel 2:32 es un faro de esperanza en medio de los tiempos de juicio, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Esta promesa reafirma que, a pesar de las tribulaciones, hay una esperanza segura para aquellos que buscan a Dios. La invitación a invocar el nombre del Señor es una llamada a todos para arrepentirse y buscar la salvación, asegurando que, incluso en medio de los prodigios y señales, la misericordia de Dios está al alcance de todos. La Biblia nos enseña la importancia de estar preparados espiritualmente para enfrentar los desafíos de los últimos tiempos. En Efesios 6, 11, 13, Pablo nos insta a vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada uno de estos elementos es crucial para fortalecer nuestra fe y protegernos contra las tentaciones y pruebas. En tiempos bíblicos, la metáfora de la armadura era una imagen poderosa de preparación y defensa espiritual. Hoy en día sigue siendo relevante para los creyentes que enfrentan desafíos tanto espirituales como físicos. La enseñanza sobre la armadura de Dios también resalta la importancia de la oración y la vigilancia constante. Efesios 6:18 nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también fortalece nuestra armadura espiritual, permitiéndonos enfrentar los desafíos con confianza y resiliencia. Prepararse espiritualmente también implica vivir una vida de integridad y obediencia a los principios divinos. En tiempos antiguos, los profetas y líderes espirituales enfatizaban la necesidad de arrepentimiento y justicia. Hoy, esta enseñanza es igualmente vital, ya que nos ayuda a estar en sintonía con la voluntad de Dios y a vivir de manera que honre su nombre. La armadura de Dios nos equipa para ser testigos fieles y valientes en medio de un mundo en constante cambio. Cada trompeta anuncia un juicio específico, recordándonos la seriedad de los tiempos finales y la urgencia del arrepentimiento. La tercera trompeta, por ejemplo, convierte la tercera parte de los ríos y fuentes de aguas en ajenjo, causando la muerte de muchos hombres por las aguas amargas. Apocalipsis 8, 10, 11. Estos juicios son advertencias claras para la humanidad sobre la necesidad de volver a Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. En tiempos modernos, los desastres naturales y otros eventos cataclísmicos pueden ser vistos como reflejos de estos juicios divinos. Aunque no estamos en la etapa apocalíptica descrita en el libro de Apocalipsis, estos eventos nos recuerdan la fragilidad de la vida y la necesidad de estar preparados espiritualmente. La enseñanza de 2 Pedro 3:9 nos da esperanza. El Señor no retarda su promesa,
Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La narrativa de las 7 trompetas también nos muestra la misericordia de Dios en medio del juicio. A pesar de los terribles eventos, hay un llamado constante al arrepentimiento y a la salvación. Este llamado es una muestra del amor de Dios y su deseo de que todos se salven. La enseñanza de Juan 3:16 sigue siendo un faro de esperanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gran tribulación es un periodo de juicio y terror sin precedentes descrito en detalle en el libro de Apocalipsis. Este tiempo de sufrimiento intenso servirá como una purificación para la humanidad, separando a los justos de los impíos. En Daniel 12:1 se nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La gran tribulación es tanto un tiempo de juicio como una oportunidad para que los corazones se vuelvan hacia Dios en busca de salvación. En Mateo 24:21, Jesús advierte: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este tiempo de prueba extrema está destinado a llevar a la humanidad al arrepentimiento y a una relación más profunda con Dios. En tiempos modernos, aunque no estamos en la gran tribulación, enfrentamos desafíos que pueden ser vistos como precursores o recordatorios de la necesidad de arrepentimiento y preparación espiritual. Las crisis globales, como pandemias y desastres naturales, nos llaman a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a vivir de acuerdo a sus mandamientos. La enseñanza de Santiago 1:2-4 nos anima a ver las pruebas como oportunidades para el crecimiento espiritual. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La gran tribulación también nos recuerda la promesa de liberación y redención para aquellos que permanecen fieles. En Apocalipsis 7:14 se describe a aquellos que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta promesa de redención y purificación ofrece esperanza y fortaleza a los creyentes, asegurándoles que, a pesar de las pruebas, la victoria final es de Dios. La esperanza y la redención son temas centrales en la promesa de la segunda venida de Jesús. En Mateo 24:30, Jesús dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Este evento será el clímax de la historia humana, marcando el comienzo del reino eterno de Dios. La segunda venida de Jesús es una fuente de esperanza para los creyentes, asegurándoles que, a pesar de las tribulaciones, Dios tiene un plan perfecto para la redención de la humanidad. En 1 Tesalonicenses 4:16-17 se nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta promesa de reunión y redención final ofrece consuelo y fortaleza a los creyentes. En tiempos modernos,
La promesa de la segunda venida de Jesús nos motiva a vivir con esperanza y expectación. A medida que enfrentamos desafíos y dificultades, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Jesús regresará para establecer su reino de justicia y paz. La enseñanza de Tito 2:13 nos anima a aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La segunda venida también nos llama a vivir de manera que honremos a Dios y estemos preparados para su regreso. En 2 Pedro 3:11-12 se nos insta: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Este llamado a la santidad y la preparación espiritual nos recuerda que, mientras esperamos la redención final, debemos vivir de manera que refleje nuestra fe y esperanza en Cristo.